Las enfermedades cardiovasculares siguen ocupando la causa número 1 de muerte a nivel mundial y cada día son más las personas a riesgo de sufrir un ataque al corazón. Las razones: la edad, los hombres mayores de 45 años y las mujeres pasados los 55 años, consumo de tabaco, presión arterial alta, colesterol o triglicéridos elevados, obesidad, diabetes, estrés, entre otros, que son factores de riesgo. Los estudios demuestran que sobrevivir a un ataque cardíaco incrementa el riesgo de muerte. Que un 65% de los pacientes que sufren de un ataque cardíaco durante un periodo de 8 años, los pacientes tienen una alta mortalidad. La mortalidad de un 65%. ¿Por qué ese alto riesgo? Es que se sabe que una vez ocurre el ataque cardíaco, el tejido sufre daño y no se regenera. Tiene circulación que hace que lleguen nutrientes a ese músculo para que funcione. Lo desfragmentamos y vemos que son células, así que cuando ese flujo que llega al corazón es detenido, afectado, pues básicamente va a ocasionar que esa sección del corazón muera y esa célula se muera. O sea que ese tejido y parte de ese músculo muere. Es correcto. El daño a ese músculo y tejido depende del tamaño del área afectada y como no se regenera se forman cicatrices. Sin embargo, se ha descubierto que existen un tipo de células, los cardiomiocitos, que son responsables de la contracción muscular y que podrían usarse para revertir el daño causado. Que se está haciendo la evaluación es regenerar ese tejido que ya está muerto. ¿Verdad? Activando esas mismas células que están a la periferia del área afectada. Los ensayos en ratones han demostrado que los cardiomiocitos se pueden activar para que proliferen como cuando están en el feto y lograr que el corazón sea más resiliente tanto luego o antes de un ataque cardíaco. Lo que hicieron en ratones fue que revertir el daño, pero ahora podemos identificar esos pacientes que pudieran estar a riesgo y cambiar, ¿verdad? Mucho de las células que se están viendo afectadas y no esperar que el paciente tenga un evento cardiovascular de falta de suplido de oxígeno y regenerar ese tejido. Eso significa que el próximo paso será la regeneración del corazón. 1 in 3 stroke victims never call 911, according to the CDC, delaying critical care. Early treatment is better in all cases. Dr. Andrew Russman, medical director of Cleveland Clinic's Comprehensive Stroke Center, says many may not even know they're having a stroke, missing the subtle signs. Knowing the words "be fast" is a simple way to remember how to spot a stroke. B is for balance. Is the person suddenly having trouble with balance or coordination? E, eyes. Do they have blurred or double vision or sudden loss of vision in one or both eyes without pain? F, face drooping. Does one side droop or is it numb? To answer that question, ask the person to smile. A, arm weakness. A weak or numb arm or leg can be a symptom. Ask the person to raise both arms and watch for whether one drifts downward. S, speech difficulty. Ask the person to repeat a simple sentence. Watch for slurring or if the words are hard to understand. And T, time. If a person is having any of these symptoms, call 911 immediately. This is not a situation when you're having those symptoms that you want to drive yourself to the emergency department or drive a loved one. You got to call 911 and get the care you need from the experts in the emergency department. Recent research also finds stroke is happening more often in younger people. It's critically important that people of all ages recognize that stroke can happen to them. Es una rama del campo de la salud. La quiropráctica se basa en ajustes o manipulaciones de la columna vertebral y otras partes del cuerpo que ayudan a la postura, a aliviar el dolor y asistir que el cuerpo utilice su capacidad natural de sanarse. En el caso de las embarazadas, hay muchos beneficios. Durante el embarazo, ¿verdad? Tenemos muchos cambios, tanto hormonales, emocionales y también estructurales. Así que la quiropráctica en esta etapa de gestación promueve un sistema nervioso libre de interferencias y ayuda a mamá a sobrellevar este tipo de cambio, ¿verdad? Naturalmente en nuestro cuerpo de una mejor manera, además que aumenta, ¿verdad?, su bienestar general y por lo tanto de bebé también.
Y es que el peso del bebé hace que tanto la columna, así como los huesos se puedan sobrecargar y mamá sienta dolor, además de la curva aumentada de la espalda. Durante el ajuste quiropráctico, usualmente nos enfocamos en la área tanto cervical, pero también esa área lumbar, ya que esa lordosis o esa curvatura lumbar se ve exacerbada. Así que sí, mediante los ajustes quiroprácticos nivelamos muchas veces esa pelvis de mamá. Además que también se relaja el piso pélvico y asimismo el diafragma, y también se relajan los ligamentos uterinos. Por ende, mamá puede sentir una reducción en este tipo de molestias que son comunes pero no son normales. Así que a través de las manipulaciones se ayuda a mamá a prepararse para el parto y a que el cuerpo trabaje más efectivamente. Por ende, tenemos una pelvis más amplia y más movible de cara al parto. Así que aunque todas las embarazadas son un mundo distinto y cada embarazo es muy distinto, sí puede ayudar a tener un parto mucho más llevadero y en ocasiones mucho más cortos. E inclusive, muchas féminas podrían tener problemas para su parto natural, sobre todo si la pelvis está desalineada. Los ajustes quiroprácticos pueden ayudar a que bebé se posicione mejor para el nacimiento. No es que nosotros como quiroprácticos posicionamos a bebé, pero se ha visto que muchas veces cuando bebé no está en posición es por las restricciones pélvicas, o musculares en esa región que pueden estar afectando su posicionamiento. Así que a medida que trabajamos con la pelvis de mamá, reducimos o mejor dicho equilibramos muscularmente esa pelvis y el bebé tiene mejor espacio para él acomodarse o ella, ¿verdad? En la posición que más le favorezca para el parto. El cuidado quiropráctico debe ser a través de esos 9 meses y luego del parto deben continuarse. It's normal to feel anxious with a new baby, but when excessive worry spirals out of control, it may be something else. The majority of patients I see have postpartum anxiety at the clinic. Postpartum anxiety can happen alongside postpartum depression. While both conditions share some of the same symptoms, the Cleveland Clinic says they're different. Postpartum anxiety is not associated with sadness. It's linked with irrational fears that keep people on edge due to overwhelming, constant concerns. The worrying can be all-consuming and make you worry all day and night to the point where you may not be able to sleep. Other physical symptoms include increased heart rate, feeling short of breath, muscle tension, or stomach aches. People may also be unable to relax or obsess over things that aren't likely to happen. Oftentimes, therapy is worth a try, but your doctor will know and come up with a plan that's best for you based on your symptoms and the level of severity of your anxiety. Medication can also help, but the Cleveland Clinic says it isn't always needed. Aside from therapy, people suffering from postpartum anxiety may find relief from their symptoms by talking to someone they trust, asking for help from friends or family, getting exercise, and taking care of themselves by eating healthy foods and getting enough sleep. Fue probablemente el periodo más escalofriante de mi vida. Se suponía que debía ser uno de los más felices. Claudia Duval estaba embarazada por primera vez, pero cuenta que miedos y pensamientos intrusivos la mantenían en vilo y empeoraron una vez que su hija nació. Empezó con ansiedad excesiva, periodos de depresión muy profunda que me mantenían en la seguridad de mi casa. Estaba hipervigilante, limpiaba de forma obsesiva. Comportamientos que ahora me doy cuenta no eran normales. Duval dice que sufrió en silencio por 4 meses antes de pedir ayuda. Una ginecóloga obstetra la refirió y guió hacia una organización no gubernamental llamada Apoyo Internacional Postparto. Los trastornos psicológicos perinatales son mucho más comunes de lo que la gente piensa. La directora ejecutiva de la organización dice que muchas mujeres no se dan cuenta que presentan síntomas, que estos podrían ser temporales y tratables, o tienen mucha vergüenza como para pedir ayuda. Si tiene estos síntomas, si está deprimida o ansiosa, si piensa no merezco ser madre, no debo decírselo a nadie, y es por eso que las personas no buscan ayuda.
Esa organización de ayuda apoyó a Duval y la sostuvieron durante su segundo embarazo, incluso cuando sintió los mismos miedos. De verdad me prepararon para cualquier cosa que se pudiera esperar. Para Duval, tener ese conocimiento hizo una gran diferencia. Last fall, Deborah and Lee Dorbert were excited to be giving their son Caden a sibling. But at an ultrasound when Deborah was 24 weeks pregnant, the doctors had terrible news. The baby has no kidneys and you have little to no amniotic fluid. The doctor said the baby was sure to be stillborn or die quickly after birth, and Deborah was at an increased risk of a potentially deadly pregnancy complication. I broke down crying in the room. It's a rare condition called Potter syndrome. In many states, doctors offer to terminate such doomed pregnancies, and that's what the Dorberts wanted to do. But their doctors said it wasn't possible because of a Florida law passed last year that bans nearly all abortions after 15 weeks. The law has an exception in cases of a fatal fetal abnormality that is incompatible with life outside the womb. Dr. Stephanie Ross, a high-risk pregnancy doctor in Florida, says she understands why Deborah's doctor wouldn't terminate the pregnancy. The moment the law came out, I think everyone was scrambling to try to figure out what exactly was that language intended to convey. Doctors found in violation of the law can face heavy fines and even prison terms. The Dorberts had two choices: leave Florida for a termination elsewhere or take the pregnancy to full term. Even though it's legal to leave Florida to get an abortion, the Dorberts said they were scared they'd get arrested. So Deborah stayed pregnant. I continue to feel this baby move and knowing that I'm going to give birth and watch my child pass. Her mental health suffered. I really started having issues with depression and anxiety and just not wanting to get up out of bed. As Caden grew more and more attached to his little sibling. He continued to see my belly grow and he continued to fill my belly to feel the baby moved, and he kept getting excited that he was going to have a sibling. The baby, a boy they named Milo, was born in March, and as the doctors predicted, his life was short. As Deborah held Milo in her arms, he gasped for breath and died in about an hour and a half. Deborah doesn't want to get pregnant again. I couldn't go through another trauma like this with pregnancy. When told about the Dorberts' story, Florida Representative Jenna Persons-Malika, a sponsor of the Florida abortion law, sent CNN this statement: "We are providing mothers with the resources they need to raise healthy children, empowering doctors to help their patients make informed decisions, and shifting the conversation to valuing life." But Deborah says Florida law forever damaged her family because she spent 13 weeks carrying a baby who was sure to die. Elizabeth Cohen, CNN, reporting. Se les ha llamado la panacea para bajar de peso y su uso indiscriminado ha provocado escasez en muchas partes del mundo, lo que ha afectado a los pacientes de diabetes tipo 2 que dependen de estos para el control de sus niveles de azúcar en sangre. Y los nuevos medicamentos inyectables, la molécula se parece muchísimo a la molécula que produce el hombre en el intestino, que se produce tan pronto comemos, se produce esa hormona. Esa hormona va al páncreas, secreta insulina y va al hígado y suprime la producción hepática de glucosa. Solamente si el azúcar está alta. Una vez el azúcar baja y se normaliza, pues no tiene efecto de, digamos, hipoglucemia. Lo que logran estos medicamentos inyectables es ayudar a las personas a sentirse saciadas durante más tiempo, por lo que no solo controlan los niveles de glucosa en sangre, sino que se ha visto también el bajar de peso a largo plazo. En el caso de Ozempic, se estima que la pérdida puede ser de hasta un 15%. Mounjaro aún no tiene la aprobación de Administración Federal de Drogas y Alimentos, FDA, para bajar de peso. Todos bajan peso, pero la gran mayoría bajan peso y existen entonces otros efectos que se han ido descubriendo, que no están solo páncreas y el hígado, sino que hay unas señales al cerebro en donde aumenta el sentido de saciedad y el paciente busca menos comida, tiene menos lo que llamamos cravings, se llena más rápidamente, él
intestino vacía más lento. Se sabe que la obesidad es una enfermedad crónica, al igual que la diabetes, y estos fármacos no pretenden ser una solución rápida a la pérdida de peso. Deben ser manejados por profesionales y expertos en metabolismo, y aún así pueden darse efectos secundarios serios. El paciente puede tener náuseas, ese es el efecto principal. Ha habido pacientes que tienen tanta náusea y tanto vómito que se han ido en fallo renal agudo por el exceso de pérdida de líquidos que han tenido secundario a las náuseas. Si el paciente ha tenido historial de cáncer medular del tiroides, está contraindicado. Si el paciente ha tenido pancreatitis, está contraindicado. El mayor reto a lo que se enfrenta la salud pública es a la proliferación de estos inyectables que están siendo promocionados para bajar de peso como si fueran la única solución y en manos que desconocen lo que padece cada cual. Y los no diabéticos los están usando. Una vez los dejan, el aumento de peso es inevitable y las consecuencias a la salud podrían aparecer. Los pacientes me dicen mucho, doctor, es que esto es natural, esto es orgánico, pero la muerte también es natural y la muerte también es orgánica. No son medicamentos que se recomienden para reducir entre 10 a 15 libras, son para personas obesas, o sea, quienes tengan un índice de masa corporal de más de 30. It's called the sleep hormone. Melatonin helps promote sleepiness in our brains, but for some, sleep doesn't come easy. Over-the-counter melatonins are products that people are increasingly reaching to. But before you reach for those melatonin supplements, Dr. Nancy Foldberry-Schaefer, director of the Cleveland Clinic Sleep Disorder Center, says to know what's causing your sleep problems, there could be underlying issues that need to be addressed. She says those pills have proven to be effective for conditions like circadian rhythm disorders, but may not help all sleep issues. While there's some subjective evidence that melatonin can help people with insomnia, there's much less objective evidence that melatonin works well to treat insomnia. Because the supplements are offered in a variety of dosages, she says the right one may vary from person to person. And if the supplements are taken to treat a sleep disorder, they also need to be appropriately timed. People who take melatonin in the middle of the night or take a second dose of melatonin several hours after bedtime will actually see a disturbance in sleep and may actually see that their sleep timing becomes more delayed. That's why she says it's best to talk to your doctor. Primera Plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Gente te quiere, kuturkacho también es un cos. Kunantintur caminho de drume. Inam por hunga unda kuta. Sigur, tur caminho de koi kometa. Pero en realidad está hopeleo. Bang stop es aquí. Por favor, steriliza y castra vuestra mascota.
mainta, turja luna, jaranzón y javierna, di nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta, aquí na mes na Tele Aruba. It's a crisis in America. The CDC says deaths from opioid overdoses rose more than 17% in just 1 year, from about 69,000 in 2020 to more than 81,000 in 2021. But now, for the first time ever, the Food and Drug Administration has approved an opioid overdose antidote for over-the-counter use. If you come across a person who is unconscious or it appears that they might not be breathing and you have reason to suspect that it's related to an overdose, you can save a life with Narcan. The nasal spray will come in 2 4-milligram doses in case the person overdosing doesn't respond to the first dose. It will be sold in places like drugstores, convenience stores, grocery stores, gas stations, and online. Addiction psychiatrist Trent Hall with the Ohio State University Wexner Medical Center says administering Narcan is simple. Step 1, check. Wake up. Step 2, give first dose of Narcan. Step 3, call 911. Step 4, watch and give more every 2 to 3 minutes until the person wakes up. It's possible for a person to experience another overdose, even without taking more opioids. And so staying with them until the ambulance arrives gives them the best possible chance of survival. Nearly every state in the U.S. allows pharmacists or other qualified organizations to provide Narcan without a personal prescription to those at risk of an overdose, but making it available over the counter may make it easier for people to access this opioid antidote. El Parkinson es una afección degenerativa del cerebro que es progresiva y no tiene cura. Está asociada al sistema motor. Porque esto viene del cerebro. O sea, que es un problema que se da en el cerebro, en unas áreas particulares, como es la sustancia negra. Y esa degeneración de esas células pues causa una serie de trastornos de movimiento, ¿verdad? Que el paciente pues los presenta como síntomas. Así que entre sus síntomas puede haber lentitud de movimientos, temblores, rigidez, desequilibrio y complicaciones como deterioro cognitivo, trastornos mentales, trastornos del sueño, dolor y alteraciones sensoriales. Su causa no es solo la degeneración que ocurre, sino también puede haber genética. La causa es la degeneración de la sustancia negra. Esa ausencia de dopamina, que la dopamina pues se va gastando y esta dopamina la necesitamos en el cerebro para unos circuitos motores que tenemos, motores y cognitivos también. Y esos circuitos motores se van afectando y ahí el paciente desarrolla pues rigidez, lentitud, problemas de marcha. Así que esa ausencia de dopamina es la causa. ¿Por qué sucede? Pues hay muchas teorías. Aunque el tratamiento base se trabaja con medicamentos que mejoran los síntomas, hay pacientes que ello no les funciona y son los candidatos a la terapia de estimulación cerebral profunda, que conlleva colocar un neuroestimulador, y Medtronic ha creado un aparato que está cambiando la vida de los pacientes. Hoy tenemos electrodos particularmente que son direccionales. Eso era algo que jamás nos hubiésemos pensado. ¿Qué significa eso? Eso significa que en el lugar donde nosotros estamos poniendo eso, nosotros podemos escoger hacia dónde damos esa corriente. Y eso provee un beneficio enorme comparado con el electrodo viejo, porque el electrodo viejo tú estimulabas y eso generaba una corriente circunferencial. ¿Qué pasa? Si estaba estimulando un área que no querías estimular, lamentablemente tenías que moverlo, o sea, significaba otra cirugía. Y hoy día, con los avances de la tecnología, ese electrodo, si no queremos estimular, esa placa se cancela y solamente estimulamos esa otra región. Así que eso ha sido un beneficio bien dramático. Y lo otro es que estos devices nuevos, particularmente el de Medtronic, también ahora estamos captando ondas del cerebro, lo cual eso es sumamente importante porque estamos entendiendo la condición a lo largo de ese paso del paciente. José González López es un paciente de Parkinson que ha podido beneficiarse del neuroestimulador. La diferencia, dice, es del cielo a la tierra. La enfermedad me lleva a un punto en que
Yo no podía ni comer por mí mismo. Mi esposa me tenía que dar la comida. ¿Y ahora lo hace usted? Sí. Yo, muchas de las actividades que antes no hacía, ahora las puedo hacer. Y se siente feliz, me imagino. Sí. Y agradecido. Sobre todo, bendecido por Dios. Y por las manos del doctor Pela. El neuroestimulador de José es bilateral. Él tiene dos, porque esta condición es bilateral. Aquí podemos ver los cablecitos. Este es el cable que viene del cerebro. Y mira para abajo, José. Y entonces, esas son, bueno, las heridas no se ven, pero esto es un plastiquito que ponemos, lo protege y agarra el electrodo. En Puerto Rico ya se han implantado cerca de 300 de estos aparatos. It's long been thought that people who suffer traumatic brain injuries are out of the woods after being treated. It was considered more like breaking a leg, where you have a period of recovery, but then once you reach a certain point, then things are stable. But a new study of more than 25 years of data is challenging that. Researchers at The Ohio State University Wexner Medical Center found that some traumatic brain injuries become chronic conditions requiring lifelong treatment. We actually see people changing long after their original injury. And actually, the thing you're least likely to do is stay the same. The researchers say some continue to have problems with thinking, problem solving, or regulating behavior and are often unsupported after initial treatment, which can make those issues worse. Those involved in the study are working to come up with new ways to help places like healthcare facilities, treatment centers, shelters, and even prisons better screen those with traumatic brain injuries and give the care that's needed. If we were to proactively manage traumatic brain injury, like we do diabetes, for instance, to optimize someone's health and functioning lifelong. It can be annoying and disruptive to sleep. Snoring by itself really is not much of a problem. But Dr. Daniel Barone says it can be a sign of obstructive sleep apnea when muscles that support soft tissues in your throat relax, narrowing or closing your airway so that breathing is temporarily cut off. People with this condition may make gasping or snorting noises while sleeping. Sleep apnea does not result in people choking to death or dying in their sleep, but what happens is the airway is closing off, and that can trigger them to wake up, even if they're not aware of it. Essentially, you're choking throughout the night, and it's almost as if your body is fighting against itself. Barone says that can raise blood pressure and heart rate. Over time, that takes a toll on your body and can lead to heart attack or stroke. If you snore and you're tired, or if you snore and you have other conditions associated with sleep apnea, for example, like diabetes or hypertension, you may want to get it tested because the snoring in that case could be representative of sleep apnea. So the snoring's waking you up? If sleep apnea is diagnosed, a CPAP machine can be worn at night. It's going to blow pressurized air in here, which then goes all the way down to the back of the throat, and it's going to force the airway open. The snoring will be eliminated, but more importantly, the sleep apnea will also be eliminated.